compañeros, buenos días. Veréis, bueno, me conocéis de sobra, soy José Mayor de Buendía, miembro del CGT y miembro del comité de empresa, aunque desahuciado por demagogo. Veréis, como todos sabéis, el proceso que llevamos a cabo, que la empresa nos planteó en enero y empezó con los impagos, se ha llevado a cabo un proceso, la empresa dice de descuelgue de inaplicación de convenio. Eso legalmente tiene muchos cuestionamientos que se le pueden plantear, pero la cuestión es que nos enfrentamos a una amenaza seria y despiadada en la empresa, y es el planteamiento de o nos bajamos las condiciones de trabajo y los salarios o llevar a cabo un expediente de regulación de empleo con 209 trabajadores que van a la calle. El martes pasado yo estuve un rato ahí en la última negociación y estábamos hablando de los mismos parámetros que se iniciaron estas negociaciones. O sea, recorte, recorte, recorte. Aquí no ha habido en ningún momento negociación de convenio. Negociar convenio significa que los trabajadores plantean una serie de reivindicaciones a la empresa y la empresa plantea la suya y se va debatiendo en el tiempo. Aquí solo se ha hablado de descuelgue, inaplicación y el ERE. Y emocionalmente el chantaje de la insolidaridad con los trabajadores que posiblemente podrían estar incluidos en el ERE. Yo, miembro del comité, también soy un miembro que puedo ser despedido por el ERE, porque la reforma laboral del 2012 de Mariano Rajoy rompe el blindaje de los representantes sindicales a la hora de estar incluido en los expedientes de regulación de empleo. Otra cosa es que la empresa haya querido mantener esa prebenda a los representantes sindicales de esta empresa por intereses de otro tipo. Y ahí no voy a entrar. Pero, compañero, no quiero extenderme ni ser pesado. Se nos plantea un dilema. Votamos al principio de acuerdo que han llegado, que me parece catastrófico, que yo ayer a la 1:30 de la mañana, pediros perdón porque no pude estar en la asamblea de la mañana por asuntos familiares que me surgieron la noche anterior, a la 1:30 me metí en mi cuenta y estuve viendo el principio de acuerdo. Y es que no daba crédito a lo que estaba viendo, no daba crédito. O sea, las condiciones son durísimas. El montante de cálculo de reducción salarial que yo he hecho por arriba está en torno al 16% de reducción. Y ya no solo es el dinero. No solo es el dinero, es la aplicación y la pérdida de derechos que nos ha llevado 50 años conseguir, a cambio del chantaje emocional de que 209 trabajadores pueden ir a la calle. 209 trabajadores que nos dan una garantía de que no van a ir a la calle para el 2013. ¿Y qué pasa, compañeros, si en el 2014 la empresa plantea otro expediente de regulación por causas objetivas o de la producción y dice que le sobran otro número indeterminado de trabajadores y que va a presentar otro ERE? ¿Qué hacemos en el 2014? Cuando la empresa nos presente, si tragamos con este, otro ERE. ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos a quitar otro 20%, otro 10%, otro 15%? ¿O qué hacemos? Podría entender a los que defienden el sí al acuerdo, podría entenderlo, aunque seguiría sin estar de acuerdo, ni la sección sindical a la que represento tampoco, si se hubiera hecho un blindaje de los puestos de trabajo hasta 2025, que es cuando dicen que aumentan la concesión. Que ya no son los 25 años que decían, sino han confundido 25 años más por el año 2025, o sea, que son 9 años más. Con lo cual, compañeros, yo quiero que reflexionéis. Ha sido todo muy precipitado. La convocatoria de asamblea se hizo el día anterior a la misma, como viene siendo habitual, cosa que da sospechas. La votación en urnas se produce el lunes, día 30. Hay muchos compañeros de vacaciones. Una premura absoluta cuando es algo que hay que pensar clara y profundamente y analizar. Cada uno en su casa. ¿Qué quieren? ¿Tenerlo resuelto el día 1 o 2 de agosto para irse ya tranquilos de que el asunto está resuelto? Compañeros, desde esta sección sindical, desde mi voto particular y mi conciencia, hay que decir no al preacuerdo, porque hasta julio del año que viene tenemos un convenio en vigor y las condiciones socioeconómicas y políticas del país están cambiando a pasos agigantados, porque hasta los economistas neoliberales están diciendo que este grado de deterioro en el sistema social nos está llevando a la ruina más absoluta, y hasta ellos están diciendo ya. La propia ministra de Trabajo se está planteando la reforma de la reforma laboral en cuanto al tema de los ERE. ¿Por qué? Porque está siendo una sangría despiadada e insultante la cantidad de empresas que se han cogido al nuevo texto de la reforma laboral para llevar a cabo despidos masivos. Y si hasta la propia ministra, con lo necia y lo que es esa señora, se está replanteando ya una reforma de la reforma, ¿qué no será? A partir de septiembre, el tema como el que nos ocupa a nuestra empresa, le sucede otra, y hay denuncias en los tribunales, que las sentencias empezarán a salir a partir de septiembre-octubre
démonos tiempo para ver por dónde van las sentencias. Porque la empresa no puede hacer, aun con la reforma laboral, lo que le salga de las narices con los despidos, con las reducciones, con las modificaciones. Aceptar esto, compañeros, a cambio de la garantía de empleo un año, 2013, me parece de necios. Yo quiero que reflexionéis. Y si al final la mayoría de este colectivo de trabajadores decide que sí quiere aceptar el acuerdo, será responsable de su propio destino. Si no peleamos, compañeros, si no luchamos, y no luchar no me refiero a hacer 4 manifestaciones y poner 4 pegatinas y decir Rita, págame. Si no lo hacemos así, estamos cavando nuestra propia tumba. Compañeros, si la empresa se atreve a llevar el ERE adelante, todos los servicios jurídicos, todos los oficiales de las secciones sindicales y los consultores externos nos han dado bastantes garantías de ganar los tribunales. De hecho, los tribunales ya han rechazado cuantiosos EREs presentados por empresas. Han dicho que son ilegales y el nuestro tiene muchas visas de eso. Estos compañeros no estarán desprotegidos. Tienen una cobertura. Nosotros aportaríamos dinero para que recuperaran el poder adquisitivo perdido. Y luego, si la empresa lo vuelve a tirar en septiembre, compañeros, vamos a darle a la empresa la oportunidad de que se quite a 1.400 trabajadores encima, porque va a dejar a la ciudad de Valencia sin transporte público. Porque nosotros vamos a pelear. A lo mejor no debería estar diciendo eso, pero lo digo, lo asumo. Dejaría a la ciudad de Valencia porque nosotros peleamos. Su agresión es descarada y violenta. Y la respuesta tiene que ser inteligente, legal, pero si no es necesario, contundente. Compañeros, no os canso más, reflexionar, decir no al acuerdo, decir no al acuerdo. Los talleres no los desmantelan, la gente en los peores de la noche los recolocan con todo lo que va a suponer. En el ERE siguiente irían incluidos a la calle. Aquí entran a saco las empresas externas. Nosotros ya lo denunciamos en su tiempo. En Localia, en YouTube tenéis vídeos donde yo hablo de ese tema, de las externalizaciones. Nos van desmantelando la empresa poco a poco. Las líneas las irán privatizando poco a poco. Y nosotros contentos con ¿qué? Con la estabilidad del empleo. ¿Qué estabilidad? Con la estabilidad presupuestaria. ¿Qué es la estabilidad presupuestaria? A quien quiera y cuando quiera, porque no es cuestión de aquí, yo le invito a que discuta conmigo números, cifras y conceptos de futuro. Nada más, compañeros. Daros las gracias y deciros que reflexionéis. Y el lunes, votar no al acuerdo. Gracias, compañeros.